Y nos vamos a ubicar en San Mateo capítulo 5, versículo 8. Y vamos a leer juntos Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El domingo pasado iniciamos el estudio de este verso de San Mateo capítulo 5, versículo 8, la bienaventuranza los de limpio corazón. No lo alcanzamos a terminar porque es un tema un poco extenso, pero hoy quiero poderlo terminar y también al mismo tiempo poder recordar algunos puntos importantes que mirábamos en el mensaje anterior acerca de esta bienaventuranza. Y hablábamos de analizar 4 partes de este versículo. La primera de ellas, que es el corazón al cual Dios se estaba refiriendo acá. La segunda, ¿qué produce no ser limpio de corazón? Y la tercera, ¿qué es ser limpio de corazón? Y la cuarta, la promesa que hay en esta bienaventuranza, ver a Dios. Así que recordando un poco, el primer punto que vamos a mirar acerca de esta bienaventuranza, no sin antes orar y pedirle al Señor que nos conceda en esta mañana el poder entender su palabra. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, y acudimos a través de la oración para pedir tu ayuda, Señor. A mí que me sea dada la palabra correcta, Señor, para quienes están escuchando, y a quienes están escuchando les sea dando el entendimiento, Dios, y abriendo sus corazones para que la palabra pueda obrar en nosotros. Señor, obra por favor en esta mañana a través de tu palabra en nuestras vidas. Que tu Espíritu la escriba en las tablas de nuestros corazones, Señor, y allí ella produzca frutos en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, cuando el Señor habla de corazón y cuando en la Biblia encontramos que se menciona la palabra corazón, en la mayoría de los casos no se está refiriendo al órgano de nuestro cuerpo que bombea la sangre, sino que se está refiriendo a la parte interior del ser humano, donde están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Así que cuando el Señor nos muestra aquí, bienaventurados los de limpio corazón, no se está refiriendo a este órgano de nuestro cuerpo, sino que se está refiriendo a la parte interior de nosotros como seres humanos, donde se albergan y se concentran los pensamientos, las emociones y la voluntad. Pero también la Biblia en Jeremías capítulo 17 verso 9 nos muestra el estado y la condición del corazón del ser humano. Y Jeremías capítulo 17 verso 9 describe el estado del corazón del ser humano como engañoso y perverso. Dice Jeremías capítulo 17 verso 9, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor.
Y quisiera poderles a ustedes ayudar a entender lo que significa la palabra engañoso y perverso. Según el diccionario de la Real Academia Española, se define la palabra engañoso como algo que dice mentiras, como algo que miente, como algo que engaña. Pero también la palabra perverso, según este diccionario, significa algo sumamente malo que causa daño intencionalmente. Así que el Señor en su palabra describe la condición del ser humano como engañosa y perversa. Es decir, un corazón que miente y un corazón inclinado a hacer lo malo. No sé si ustedes recuerdan aquel momento donde el Señor, antes de enviar el diluvio, observó algo. Y era que el corazón, la tendencia del corazón de los hombres era ¿a qué? A hacer lo malo. Y por esa razón Dios toma la decisión de enviar el diluvio. Porque el corazón del ser humano era de continuo inclinado a lo mal. Eso es lo que Jeremías denomina un corazón perverso. Nadie, excepto el Señor Jesucristo, ha nacido con un corazón limpio. Todos los seres humanos nacemos con un corazón engañoso y perverso. Y por esa razón el Señor en la Biblia nos habla de la necesidad de que el corazón deba ser cambiado y deba ser limpiado, porque ese corazón de fábrica ya viene en un mal estado, viene en un estado de engaño y en un estado de perversidad. Hoy en día escuchamos frases como: sigue lo que tu corazón te diga. Frases que son totalmente erradas, porque creerían ustedes que es correcto seguir a un corazón que es engañoso y es perverso. ¿Confiaría usted en alguien que es engañoso y perverso? No deberíamos hacerlo, porque nos llevaría a cometer muchos errores. Y por eso hoy en día vemos que hay tanta maldad y vemos que hay tantos malos errores, tantos errores y tantas cosas equivocadas, porque el ser humano está siguiendo precisamente lo que su corazón le dice, y por eso se cometen tantas equivocaciones y tantos errores. El corazón no es para seguirlo, el corazón es para guiarlo. Esa es la forma correcta. El corazón no es para seguirlo, el corazón es para guiarlo y conducirlo hacia aquello que es correcto. Hay un serio problema en nosotros y ese problema está en el corazón. Marcos capítulo 7, verso 21 al 23 nos dice lo siguiente. Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este verso nos deja claro que no son los ambientes o las circunstancias los que nos llevan a cometer pecado, sino que es lo que hay aquí dentro del corazón lo que nos impulsa a hacer lo malo y a cometer pecado. Esto es tan importante entenderlo, porque hoy en día vemos que muchas personas siempre le están echando la culpa de sus condiciones y situaciones de vida a otros, y no están entendiendo y reconociendo
que sus condiciones y sus situaciones de vida dependen en gran manera de lo que hay en el corazón de cada uno de ellos y de las acciones que ellos toman movidos por lo que hay en sus corazones. Esto es tan importante entenderlo. El ser humano desde el comienzo ha tratado de echarle la culpa a otro de sus errores. Y esto empezó desde Adán y Eva, que el uno se le echó la culpa al otro y así, inclusive hasta llegaron a culpar a Dios. Porque Adán le dijo, esa mujer que tú me diste. Y eso lo seguimos viendo hoy en día. Personas que vemos que le culpan a Dios del mal que hay en la humanidad y culpan a Dios del mal que hay en sus vidas, cuando no nos damos de cuenta que eso es resultado de lo que hay muchas veces en nuestros corazones. Necesitamos ser conscientes de ello. Necesitamos reconocer esto y mirar que no podemos pasar nuestras vidas echándole la culpa a otros de lo que nos sucede. Necesitamos mirar dentro de nosotros y examinar nuestro corazón. Por eso el rey David en el Salmo 139, verso 23 y 24 hizo una oración a Dios y dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. David entendió que no podía confiar en su propio corazón, que necesitaba pedirle a Dios que examinara su corazón y que si había algo malo, por favor lo corrigiera y lo orientara por el camino correcto donde debía de ir. Creo que esta es la actitud de alguien que reconoce que su corazón no es confiable. En Proverbios capítulo 3, el Señor nos dice lo siguiente. Vamos a mirar Proverbios capítulo 3. El consejo que se nos da allí en el capítulo 3 de Proverbios. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El sabio consejo que Dios escribe a través de Salomón para nosotros sus hijos. Porque cada capítulo de Proverbios en su mayoría comienzan con la palabra hijo mío. La expresión de un padre que se está dirigiendo a sus hijos para darles consejo. Y el consejo que Dios da aquí para nosotros sus hijos, ¿cuál es? Fíate de quién, de ti, no, fíate de Jehová con todo tu corazón. Pero no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, reconócelo a Él, porque solo en Él está la verdad y la rectitud. En nosotros no hay total verdad y total rectitud. Necesitamos que el Señor nos ilumine a encontrar la verdad y a vivir en rectitud. En segundo lugar, recordamos que la impureza de corazón causa dos cosas principalmente en la vida de nosotros los seres humanos. Después de mirar a qué corazones que Dios se está refiriendo acá y de mirar el estado de ese corazón, ahora vamos a mirar qué ha producido la impureza en el corazón del ser humano. ¿Qué ha producido el pecado en el corazón del ser humano? Número uno, la impureza de corazón ha producido ceguera espiritual en el ser humano. Y esa ceguera espiritual es aquello que lleva al hombre por malos caminos sin que éste muchas veces pueda verlo como algo mal y simplemente va por ese camino.
La Biblia en muchas ocasiones llama a aquellos que están sin Dios como aquellos que caminan en tinieblas, como aquellos que caminan en oscuridad. Y por eso la Biblia describe a Dios como una luz que precisamente viene para alumbrarnos en ese camino de oscuridad en que nosotros los seres humanos vamos. Así que la primer causa del pecado en nosotros los seres humanos es la ceguera espiritual. Y colocábamos el ejemplo de alguien que ama el dinero, de alguien que es codicioso. Tal persona, a causa de la codicia y del amor por el dinero, no le importará hacer negocios ilícitos con tal de conseguir dinero. Esa impureza y esa maldad en su corazón lo enceguece a tal punto de llevarlo a hacer cosas ilícitas para conseguir el deseo que hay en su corazón. Pero en segundo lugar, también la impureza de corazón que produce ceguera espiritual nos lleva a desechar o a no encontrarle sentido ni gusto a lo que es bueno. Por un lado, nos lleva a encontrarle muchas veces sentido y gusto a lo malo, y por otro lado nos lleva a no encontrarle sentido y gusto a lo que es bueno y a lo que es correcto. Imagínense, ha torcido y ha cambiado totalmente el orden de las cosas en nuestro interior. Nos ha llevado a amar lo malo y nos ha llevado a aborrecer lo bueno. Y es aquí donde encontramos el mismo ejemplo del hombre que ama el dinero y que es codicioso. No le encuentra sentido ni gusto a ser generoso. ¿Qué piensa usted cuando usted le dice a alguien que ama el dinero que dé, que sea generoso? ¿Cuál piensa usted que es la actitud de tal persona? No encuentra sentido en dar ni en ser generoso, porque su corazón solo quiere para sí, para sí y para sí. Y es ahí como esa ceguera espiritual lleva a que la persona, en lugar de encontrarle gusto a lo bueno, lo vea como algo que no tiene sentido. Y es allí, a causa de la ceguera espiritual, que muchos seres humanos no les gustan las cosas de Dios. No le encuentran agrado ni sentido a las cosas de Dios. Y no es porque las cosas de Dios no sean agradables o no sean hermosas. El problema está en el corazón de la persona, que a causa de la ceguera espiritual, producto de su maldad, no le permite encontrar dulce y exquisito y deleitarse en las cosas del Señor. Así que esto es un efecto tremendamente dañino en nuestras vidas. Así que cuando usted no consigue deleitarse en Dios, deleitarse en la oración, deleitarse en la presencia de Dios, deleitarse en la palabra de Dios, no es porque orar sea malo o sea feo, no es porque la Biblia sea aburrida, es por la impureza que hay en el corazón del ser humano. Ahí está el problema. En 1 Corintios 2:14 la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque que para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando la Biblia habla del hombre natural, habla de aquella persona que todavía no le ha sido cambiado su corazón, que todavía no le ha sido transformado su corazón. Y por eso para esa persona las cosas de Dios son una locura, son aburridas, son de otro mundo, son que algo que ya no sirven. Lo que hoy en día se escucha, cierto, que nosotros somos retrógradas, que somos anticuados, que somos, porque no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que Dios dice no están bien. Y necesitamos entender esto, hermanos. Cuando perdemos nuestro deleite y nuestra pasión por Dios,
es porque alguna impureza ha entrado a nuestro corazón y ha empezado a matar en nosotros el deleite, el amor y la pasión por Jesús. Si ya no vemos a Jesús como lo más hermoso y lo más precioso de nuestras vidas, hay algo que ha entrado a contaminar nuestros corazones. En tercer lugar, mirábamos qué es ser limpio de corazón. El Señor mostró una y otra vez que mientras el corazón no fuera limpio, la vida tampoco podría serla. Si nuestras acciones parecieran ser limpias, pero nuestras motivaciones son impuras, no servirán de nada. Si nuestra forma de hablar fuese muy correcta, muy decente, muy culta, pero en nuestro corazón maquinamos y tenemos imaginaciones sucias, Dios no está mirando nuestras palabras. Estamos delante de Dios, no de acuerdo a nuestras palabras, sino de acuerdo a lo que hay en el corazón. De acuerdo a eso es que estamos delante del Señor. Por esa razón, el Señor nos muestra que la limpieza que se menciona aquí no es una limpieza externa. Nosotros los seres humanos nos gusta tener o nos gusta buscar la limpieza externa, ¿cierto? Por eso nos bañamos, nos gusta barrer, nos gusta limpiar y nos gusta estar en ambientes limpios. Pero el problema es que el ser humano se enfoca en la limpieza de lo externo, mientras que Dios se enfoca en la limpieza de lo interno. Amén. Nosotros los seres humanos nos enfocamos en la limpieza de lo externo, mientras que Dios se enfoca en la limpieza de lo interno. ¿Por qué razón? Porque lo interno es lo que en realidad somos, no es lo externo. Lo interno es lo que en realidad somos. Porque externamente, a causa de que el corazón es engañoso, el ser humano puede desarrollar apariencias que son falsas. El ser humano puede aparentar algo que no es. Y por eso Dios se fija en el corazón. Porque externamente podemos aparentar algo bien, podemos mostrarnos bien, pero delante de Dios no estamos de acuerdo a lo que somos externamente. Delante de Dios estamos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, de acuerdo a lo que hay internamente en nuestras vidas. Por eso el Señor no habló de los que hablan limpio, o de los que se visten limpio, o de los que comen limpio. Él habló de los de limpio corazón. Y por eso el Señor mostró la necesidad de nacer de nuevo. Las religiones, muchas de las religiones humanas aceptan como sus seguidores a personas que han decidido vivir de acuerdo a todo el listado de los requisitos que esa religión pone. Pero Dios no acepta aquellos que solo se comportan, aquellos que solo tienen un comportamiento siguiendo ciertos parámetros. Dios acepta solo aquellos en quienes les ha sido dado un nuevo corazón por la obra del Espíritu Santo. Es decir, que Dios no quiere que cambiemos solo nuestros hábitos. Dios quiere ir más allá y Dios quiere que haya un cambio en nuestros corazones. Amén. El ser humano fácilmente, o quizás en algunos casos no tan fácilmente, puede llegar a cambiar sus hábitos y puede llegar a adquirir hábitos muy buenos. Y aún puede llegar hasta comportarse muy parecido como un cristiano verdadero se comporta. Puede orar, puede leer la Biblia, puede venir a la iglesia. Sin embargo, aunque haga todas esas cosas, muchas veces si esa persona no ha nacido de nuevo, no le ha sido dado un nuevo corazón por la obra del Espíritu de Dios, aunque haga todas esas cosas,
no les servirán de nada. Por eso el Señor fue claro cuando dijo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es ese nacer de nuevo? Es esa obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, que no la hace el hombre, que no la hace una religión, que no lo hace un sistema educativo, que lo hace el Espíritu de Dios. Cuando una persona va en fe y en arrepentimiento delante de Dios, en ese momento viene el Espíritu y le da un nuevo corazón. Así que cuando la Biblia habla aquí de los de limpio corazón, se está refiriendo en primer lugar a aquellas personas que han nacido de nuevo. Solo los que han nacido de nuevo son tenidos delante de Dios como personas de corazón limpio, porque nadie sin el nuevo nacimiento puede presentarse como limpio delante de Dios. Solo aquellos que han nacido de nuevo, que se les ha dado un nuevo corazón, que dice la Biblia que no han sido engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, cuando la Biblia habla de limpios de corazón, también se refiere a aquellas personas que por el estudio, el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios, y después de haber nacido de nuevo, cuidan ese corazón para que no se dañe, y cada día perfeccionan esa obra en su corazón a través de una vida en rectitud, en justicia y en obediencia. Miremos juntos, por favor, lo que dice el Salmo 119, verso 9 al verso 11. Allí el Señor expresa algo especial. Salmo capítulo 119, verso 9 al 11. Hay una pregunta con la cual comienza el verso 9, que quizás es una pregunta que todos nosotros nos hemos hecho o nos deberíamos de hacer. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y cuando habla de joven, no se está refiriendo solo a nosotros, los jóvenes. Se está refiriendo a todos los seres humanos. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? ¿Qué piensa usted que debería ser la respuesta a esa pregunta? Pues el versículo ahí nos la da. Y el versículo dice: con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el hombre su corazón? Con guardar la palabra de Dios. No habrá una vida limpia si no está la palabra de Dios presente en el corazón de esa persona. Así como la condición del cuerpo o el estado de salud depende en gran medida de lo que comemos, de lo que consumimos, así también el estado del corazón humano dependerá en gran medida de cuánto se alimente y se nutra y se llene con la palabra de Dios. Si un ser humano no conoce, no estudia, no busca la palabra de Dios, es imposible que haya un corazón limpio en tal persona, porque la palabra es el medio o es el instrumento que Dios usa para limpiar y para santificar nuestras vidas. A veces como cristianos hemos pensado que la limpieza es como un amuleto o es como algo mágico que se realiza solo con declarar la sangre de Cristo. Y sí, la sangre de Cristo inicialmente es la que nos limpia, pero luego debe continuar un proceso de santificación en nuestra vida, que ese proceso de santificación se realiza con la palabra de Dios.
Por eso, un cristiano y una persona que no le da importancia a la Biblia no puede tener un corazón limpio. Por eso yo les animo a traer sus Biblias a la iglesia. Les animo a tener una Biblia física. Y no solamente a tenerla, sino a leerla y estudiarla todos los días. Pues la condición y el estado de nuestro corazón dependerá en gran medida de cuánto este libro esté presente ahí en el corazón. Miremos lo que dice luego el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el versículo 11 termina diciendo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando el Señor habla en Mateo de personas de corazón limpio, en primer lugar son aquellos que han nacido de nuevo, pero en segundo lugar son aquellos que aman esta palabra, la reciben, la estudian, la conocen y la tienen en su corazón y la aplican en cada momento de sus vidas. Y quiero terminar hoy con la cuarta parte de este versículo, la promesa. Ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. ¿Qué significa esto? En primer lugar, significa que la persona de corazón limpio es capaz de ver a Dios en la naturaleza y en la creación. Por eso yo creo que el Salmo capítulo 19, versículo 1, el escritor dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quien escribió este salmo estaba viendo a Dios, ¿en dónde? En la creación. Por eso dijo que los cielos contaban la gloria de Dios y el firmamento anunciaba la obra de sus manos. La persona que tiene corazón limpio ve a Dios en la creación y en la naturaleza. No ve la creación como un accidente o como un bim bang. Ve la creación como una obra hermosa de alguien que un día la creó, le dio un diseño, le dio una forma. Eso sucede en alguien que tiene corazón limpio. Puede reconocer a Dios a través de la naturaleza y a través de la creación. Pero en segundo lugar, alguien de corazón limpio ve a Dios en la Biblia. Ve a Dios en la Biblia. Y no lee la Biblia solo para cuestionarla, dudarla o criticar de lo que allí está escrito, sino que en lugar de encontrar o buscar errores en la Biblia, esta persona de corazón limpio puede ver la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios expresada en los versos de cada página de la Biblia. En el Salmo 119, ahí mismo donde estamos, en el versículo 103, el escritor dice lo siguiente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mire cómo se está expresando el escritor del Salmo 119 acerca de la palabra de Dios. La encuentra como dulce y más que la misma miel. ¿Será que nos pasa eso a nosotros también cuando vamos a la Biblia? ¿O será que nos falta encontrarle esa dulzura a la palabra de Dios? El escritor en el verso siguiente dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y en el versículo 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quien tiene un corazón limpio a la hora de leer la Biblia
no la lee para cuestionar lo que hay en ella, sino que se deleita en encontrar la preciosa verdad de Dios que está en ella. Se deleita. Pero también los de corazón limpio pueden ver a Dios aún en medio de los problemas más difíciles de la vida. Un escritor llamado Thomas Brun dijo lo siguiente: alguien con un corazón limpio puede ver a Dios aún a través de la nube más oscura, sonriéndole y diciéndole que Él tiene el control de todo y que todo obrará para bien. Alguien de corazón limpio puede ver a Dios aún en medio de las pruebas, sonriéndole y diciéndole: yo tengo el control y todo obrará para bien. Pero también los de corazón limpio ven a Dios en su iglesia, ven a Dios en la iglesia. Muchas veces, a causa de la impureza en el corazón, cuando vamos a la iglesia solo miramos las imperfecciones que hay, solo miramos lo malo, ¿cierto? El punto negro que hay en la pared blanca, preciso nos fijamos en ese punto negro. Pero la persona de corazón limpio, en lugar de enfocarse a criticar y a buscar lo malo, ve a Jesús trabajando en su iglesia. Ve a Jesús trabajando en limpiar, perfeccionar, y ve la misericordia y la paciencia de Jesús con unos seres imperfectos como nosotros, y se goza en ello. En lugar de entristecerse y desanimarse por ver cosas quizás incorrectas en la iglesia, se goza de que Jesús, a pesar de eso, tenga misericordia de nosotros y nos sostenga cada día. Alguien decía que cada persona ve las cosas de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y quien critica y cuestiona la iglesia y solo ve errores y fallas en la iglesia, lo único que está revelando es lo que hay en su corazón. Como el buitre ve la carroña donde esté, porque su tendencia es a comer carroña, así como la paloma ve el trigo escondido donde esté, porque su naturaleza es el trigo, así las personas ven las cosas de acuerdo al estado que hay en su corazón, de acuerdo a lo que hay en su interior. Así que los de limpio corazón ven a Dios en su iglesia y por eso desean estar en ella y por eso anhelan estar en ella, porque ven a Jesús en medio de su iglesia. A pesar de las imperfecciones humanas, entienden que Jesús está trabajando en su iglesia y está trabajando en su pueblo. Eso es maravilloso, ¿no les parece? Pero también los de limpio corazón ven a Dios en otras personas. Ven a Dios en personas que se acercan para ayudarles, para traerles un mercado, para hacer una oración por ellos, para darles una palabra de ánimo, de aliento. Detrás de esa persona está la mano bendita de Dios, colocándola en el camino para ayudarnos, para bendecirnos y para fortalecernos. La persona de limpio corazón ve a Dios a través de otras personas. Pero finalmente, las personas de limpio corazón un día verán a Dios cara a cara, tal como Él es, según lo describe Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al verso 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante. Nos dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados
hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire que aquí hay una razón por la cual debemos trabajar en la pureza de nuestro corazón, porque tenemos una promesa muy grande, y es que los de limpio corazón un día veremos cara a nuestro Señor. Y mire que la Escritura aquí nos dice que el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. O sea que tener un corazón limpio demanda trabajo, cuidado, dedicación de nuestra parte. Eso no va a suceder por arte de magia. Eso no va a suceder porque a usted le rieguen un tarro de aceite sobre su cabeza. Eso no va a suceder porque por usted ore la persona más ungida, humanamente hablando. Eso no va a suceder porque usted tenga buena suerte. Eso va a suceder porque usted se concientiza de que necesita cada día trabajar en su propio corazón para que éste esté limpio. Y yo puedo relacionar el tener un corazón limpio como aquella persona que tiene un hermoso jardín en su casa. Si quiere que este jardín permanezca limpio, ¿qué tiene que hacer? Los que tienen jardín, hay que estarlo cuidando, ¿cierto? Hay que estarlo regando, hay que estarlo limpiando, hay que estarlo quizás espantando los bichos, y eso requiere trabajo. Asimismo, tener un corazón limpio demandará esfuerzo y trabajo de nuestra parte, pero su recompensa es Dios mismo. Él mismo será la recompensa. Yo les animo, hermanos, en esta mañana para que cada día tengamos presente esto. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Coloquémonos, por favor, sobre nuestros pies en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre,